con él grandes reflexiones de la política, tanto nacional como internacional, que él viene acompañando todas las iniciativas vinculadas a la política exterior, no tan solo este seminario, sino lo que va a ser el Simposio Anual de Política Exterior Argentina, organizado por la SAP el próximo mes de noviembre, que también empezó como un precalentamiento del simposio del año que viene en el Congreso Nacional de Ciencia Política, y terminó en tener hoy más de 30 instituciones apoyándonos y más de 130 o 140 al día de hoy expositores de primer nivel, con lo cual fue un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo y que finalmente ese sueño se hizo realidad. Agradecer a la directora de la carrera, Elsa Allende Rosas, que apoyó desde el primer momento la creación de esta cátedra de política exterior, y como especialista en relaciones internacionales motivó todo este trabajo que después de un año de en lectura y de trabajo en equipo pudimos lograr un programa muy sólido y muy compacto, tanto en lo teórico, en lo bibliográfico, y hoy dar inicio nada más que nada menos que con la presencia de uno de los maestros de la política internacional, que es el doctor Russell. Agradecer también a Luciana Micha, la directora del Centro de Estudios de Política Internacional, que venimos trabajando con el Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina codo a codo, y hemos realizado ya muchos seminarios, eventos, y lo vamos a seguir haciendo. Agradecer también al doctor Consani, presidente del COFEI y el Instituto de Relaciones Internacionales de La Plata, también al doctor Alejandro Simonov, al doctor Fontana, a María Cecilia Míguez, que nos acompaña del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales del CONICET, todo el equipo de la cátedra, que hoy inauguramos este seminario, hace ya 3 horas que estamos trabajando, y todo el equipo del Grupo de Investigación de Política Internacional. El doctor Russell, por supuesto, no necesita presentación, más que decir, como todos sabemos, que es PhD en estudios internacionales, son relaciones internacionales de la Johns Hopkins University. También tiene una maestría en ciencias sociales, convención en ciencia política de Flaxo. Es licenciado en relaciones internacionales de El Salvador y también abogado de esa casa de estudios. Ha sido profesor del ISEN y de la mayoría de las más prestigiosas instituciones académicas, tanto de Argentina como del exterior. Y queremos, de alguna manera, no homenajear, sino agradecer su presencia como profesor y como primer profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, con un pequeño PDF que nos hizo llegar el doctor Miguel de Luca, y que lo queremos compartir con todos ustedes y especialmente con el doctor Russell. Acá tenemos del año 1985 el programa de política y relaciones internacionales del doctor Russell, que fue el primer programa de relaciones internacionales de esta casa de estudio. Estaba escrito en máquina de escribir y es una reliquia histórica que el doctor Miguel de Luca compartió con nosotros, y nos emocionó mucho el tenerlo acá en nuestras manos, y que ese programa fue redactado de puño y letra primero y después en máquina por el doctor Russell. Inició la disciplina en esta casa y es considerado por todos el maestro, como dijo Miguel de Luca, y el padre de las relaciones internacionales de esta facultad y de esta carrera de ciencia política. Así que con este recuerdo de este primer programa de relaciones internacionales que se dictó en esta casa de estudios, le doy la palabra al doctor Russell para que pueda disponer del tiempo que considere con la exposición que hoy nos va a compartir, con una presentación que ahora mismo estamos subiendo a la pantalla. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias además por este recuerdo que realmente me ha emocionado. La verdad que no tenía para nada presente el programa, así que le voy a pedir que me lo mandes, a ver qué es lo que enseñaba en esa época, cuánto me renové o no, cuánto me repito o no. Así que estoy realmente encantado de inaugurar esta cátedra, es realmente un gran gusto. Agradezco, por supuesto, la presencia, si lo puedo poner así, ¿no?, de Elsa Allende Rosas, de Martín Ladesano, de Luciana Micha, de todos ustedes, tantos amigos y amigas que además hace tanto tiempo que no veo, ¿no? Bueno, las ventajas que tiene
en este caso el Zoom, ¿no? Hay gente incluso que está desde Mendoza, desde Rosario, así que mil gracias. La verdad que es un gusto participar en esta inauguración, además es un gusto estar en la UBA de vuelta después de tanto tiempo, que es la universidad donde me formé. Yo estudié Derecho en la Universidad de Buenos Aires. En esa época no había ciencia política cuando yo estudiaba en la UBA. Y después, bueno, como acá lo acabamos de ver, estuve varios años como docente en la Facultad de Ciencias Sociales. Y además tuve el gran gusto de contribuir al lado de la carrera, sobre todo en lo que tenía que ver con el área de relaciones internacionales. Así que de nuevo, mil gracias, un gusto enorme. Juan Pablo me pidió que hiciera una presentación en esta clase inaugural sobre los temas en debate en materia de relaciones internacionales, específicamente de teoría, porque bueno, esta es la primera clase, tal como figura en el programa, así que bueno, a eso me voy a referir. Y como muchos de ustedes saben, porque además supongo que la mayor parte de los alumnos ya tomó el curso de Teoría de Relaciones Internacionales en la universidad, este es un tema muy complejo, tema muy sinuoso, muy controvertido, y por lo tanto la propia literatura en relaciones internacionales ha debatido extensamente sobre estos mismos temas, sobre estos mismos debates, perdón, sobre su dimensión y alcance, sobre sus clivajes, sobre la forma canónica que hay y que es muy frecuente de presentarlos, que muchas veces no responden exactamente a la realidad de lo que ocurrió. Hecha esta aclaración, y teniendo en cuenta precisamente estas dificultades y el escaso tiempo que tenemos, yo voy a referirme solamente a... Te voy a pedir un favor, Juan Pablo, si podés poner el cuadro del debate tercero y cuarto, antes que para que la A ver, gente... el que viene debe ser este. Bueno, como digo, voy a referirme, para dejar de lado lo que se llama el primero y segundo debate, porque si no, no hay tiempo, no tiene sentido, además que hablemos de esto ahora, a los debates tercero y cuarto, y puse cuarto A y cuarto B porque, bueno, lo tomé en gran medida del trabajo muy clásico ya de Weber sobre este tema, ¿no? Si me voy a referir a los debates y a sus derivaciones, poniendo el énfasis en aspectos que me parece que pueden ser de utilidad para quien quiera escribir, para quien piense, para quien reflexione, para quien haga política exterior argentina. También quiero aclarar que me voy a referir principalmente a teorías de política internacional y no a teorías de política exterior, porque este es un tema que ustedes van a trabajar en la clase que viene. Entonces, como decía, para facilitar las cosas he preparado este cuadro en el que procuro identificar principales componentes y diferencias entre los representantes de estos debates, y este es el cuadro que va a ordenar mi presentación. El tercer debate es el que se conoce como el debate interparadigmático. Es un debate que se da esencialmente en los años fines de los 70, principios de los 80 y sobre todo en los Estados Unidos, y se caracteriza por lo siguiente, tal como figura aquí, después me voy a referir un poco más en detalle a cada cosa. Las formas de relación entre los que debaten es la inconmensurabilidad de los paradigmas, el carácter y sustancia principal del debate es ontológico, esto es lo que está en juego acá, lo que se discute es la naturaleza misma de las relaciones internacionales, y los contendientes básicos son estos tres paradigmas así presentados como inconmensurables, que son el realismo, ahora sí en su versión neorrealista, el liberalismo, que también tiene un componente novedoso, por eso se habla de neoliberalismo, y finalmente lo que aparece como el radicalismo, pero que es esencialmente aportes que vienen del neomarxismo, sobre todo de los trabajos de Robert Cox. Y con respecto a la naturaleza de las teorías, tenemos teorías explicativas en el caso del realismo y el liberalismo, y en el caso del radicalismo, la introducción de un tema muy central, que es el tema de las teorías críticas en la teoría de las relaciones internacionales. Quiero aclarar
que voy a hablar bastante rápido. Esto no va a tener la característica de una conferencia, por más que Juan Pablo, te agradezco que lo hayas puesto así. Esto es una clase, en realidad me siento mucho más tranquilo hablando de esta manera. Y por otro lado, lo que sí me gustaría es abrir después de esta presentación las preguntas que ustedes quieran hacerme, los comentarios que quieran hacerme, porque creo que eso va a ser mucho más dinámico todo y más entretenido, dado que este no es un tema particularmente divertido y no voy a hablar de política exterior argentina. Sí creo que podríamos hacer algunos comentarios al final sobre cuánto de esto nos puede ayudar para pensar, como decía, y escribir sobre política exterior argentina. Cuando hablamos de inconmensurabilidad, estamos hablando de teorías que ven mundos distintos, realidades distintas, no hay un fundamento básico común, cada una tiene sus criterios de evaluación y lenguajes propios, y que son por lo tanto imposibles de integrar en una gran síntesis. Lo que está en discusión son cuestiones esencialmente ontológicas, se discuten procesos, se discuten actores principales. El realismo, ahora en esta versión no realista y a partir de una teoría sistémica, que es la que presenta, que todo el mundo conoce, Walsh, Teoría de la Política Internacional, sigue poniendo el énfasis en el equilibrio del poder, ahora como algo que ocurre naturalmente, como un outcome propio de la estructura internacional con la que él trabaja, sigue poniendo el énfasis en la distribución de atributos de poder y en la rivalidad entre los grandes poderes, mientras que el liberalismo también en su versión ¿no? está poniendo el acento en procesos que compiten con el proceso principal con el que trabaja el realismo, que es la eterna competencia y rivalidad entre grandes poderes, porque lo que están señalando es que hay otros procesos que ya entonces rivalizan con este proceso que sería principal para el realismo, que son la transnacionalización, la integración, la interdependencia, en el que participan diversos actores, ya no tenemos esta visión estadocéntrica, y por lo tanto se pone en tela de juicio muchos de los supuestos básicos del realismo, tanto en su versión tradicional, clásica, como en su versión neorrealista. El grueso de este debate, como dice Bieber, el 90% de este debate, tercero, se da entre neorrealistas y neoliberales, y hay un aporte, que acá viene el otro paradigma, que es el marxismo, que comienza a ser reconocido como una teoría alternativa importante en las relaciones internacionales, no porque el marxismo no se hubiera ocupado de este tema, pero sí entra en el mainstream como una teoría que puede aportar mucho y desde otro lugar una reflexión sobre todo crítica a las relaciones internacionales. Como dije, los contendientes son entonces estos tres paradigmas y los realistas y liberales trabajan con teorías explicativas, mientras que los radicales trabajan con teorías críticas. Y esto además es muy importante porque al trabajar con teorías críticas se están abriendo el camino de lo que después sería la gran revolución post-positivista de los años 80 que abarca a todas las ciencias sociales y que sin ninguna duda tiene una fuerza muy importante, llega con mucha fuerza también a las relaciones internacionales. El máximo representante de esta corriente crítica es Robert Cox, que acuña una frase que sería citada ad infinitum, que es: la teoría es siempre para alguien y para algún propósito. Entonces, en oposición a las teorías explicativas, esta teoría crítica asume que todo conocimiento es un hecho social contingente e histórico. El papel de la razón, entonces, no es explicar este mundo, comillas, natural objetivo que está afuera, como lo hacen precisamente las teorías explicativas, sino el de desvelar de manera crítica cómo se ha formado ese mundo, a qué intereses sirve, qué fuerzas y contradicciones podrían transformar. Bueno, esto es lo esencial, dicho muy rápidamente, de este tercer debate, y pasamos ya en los años 80 a lo que se llama el cuarto debate, que tiene dos ramas, digamos, o dos ejes. Hay un eje principal, que es el que pongo acá como debate A, y un eje secundario, que es el debate que ha pasado a la historia, así se lo conoce, como el debate neo-neo, y que ahora voy a explicar. Es más, voy a empezar por este debate neo-neo, porque me ayuda mucho después, para explicar después al debate reflectivismo racionalismo. Los principales contendientes de este debate, por eso hablamos de un debate neo-neo, son los
neorrealistas y los neoliberales. También eran los principales contendientes en el debate tercero, pero acá se acercan de una manera muy importante. Se acercan cada vez más, como dije, se hacen más compatibles y lo que discuten esencialmente son cuestiones empíricas. Que antes estaban discutiendo cuestiones ontológicas porque había una visión muy distinta de lo que son las relaciones internacionales. En este acercamiento brutal que se produce en los 80 entre los neoliberales y los neorrealistas, lo que están discutiendo esencialmente son cuestiones empíricas. ¿Y qué es lo que se discute? Bueno, se discute cuál es el papel de las instituciones internacionales, en qué medida estas instituciones internacionales son autónomas de las relaciones de poder y de los intereses de sus creadores, y por otro lado un tema que está absolutamente ligado con todo lo que es la teoría institucionalista, que es el tema de hasta dónde se puede cooperar en este mundo. Y acá hay obviamente posiciones empíricas muy enfrentadas entre neorrealistas y neoliberales. No me voy a detener en este tema ahora, simplemente quería marcarlo para que estuviera en claro qué es lo que esencialmente se discute en este debate empírico, y dije que se acercan porque neorrealistas y neoliberales, ya en esta etapa, en los años 80, tienen una misma concepción de la ciencia, son partidarios de un minimalismo teórico, operan bajo la premisa de Walsh de la anarquía, esto es, procuran explicar regularidades en un contexto sin autoridad central, y definen a los actores, en este caso a los estados, como actores egoístas, y esta definición es una definición que es de carácter exógeno, esto es, se toma, son así y listo, a partir de ahí se comienza a teorizar y toda la teoría se basa en este supuesto del egoísmo de estos actores que son los estados. Bueno, como dije, este es un debate menor, porque bueno, es superado en su alcance, en su intensidad, por el debate que pusimos acá como cuarto A, que es el debate entre los reflectivistas y los racionalistas. Esta es una denominación, una división que hizo Keohane en un famoso discurso de presentación de una reunión de ISA, y así quedó instalado. Reflectivismo, racionalismo. ¿Cuáles son las características de este debate? Bueno, es un debate duro, por eso pusimos acá, es una guerra entre racionalistas por un lado. ¿Y quiénes son los racionalistas? Bueno, los racionalistas se juntan y son los neo-neo. Esto es lo interesante. Los que habían sido los contendientes principales del debate tercero se los ponen en una misma bolsa y pasan a ser los racionalistas, que son los que por otro lado llevan a cabo el debate neo-neo, que sería el debate cuarto B, y estos racionalistas, bueno, se oponen a esta nueva corriente que surge, que es la corriente así llamada reflectivista, donde hay diversas teorías, diversos grupos, cada uno tratando de afirmar su territorio en contra del mainstream racionalista y al mismo tiempo con grandes peleas y discusiones entre ellos. ¿Quiénes forman parte de este club? Dicho de manera muy rápida, esencialmente, ¿quiénes son? Bueno, las teorías feministas que irrumpen con una fuerza fenomenal en las relaciones internacionales, el postcolonialismo, desde luego el constructivismo en su versión radical, en su versión un poco más ligada a lo que sería una epistemología de naturaleza moderna o positivista, y el neomarxismo, aunque el marxismo no es en este campo del reflectivismo, la teoría que ocupa un lugar central en este debate, reflectivismo racional. Los racionalistas entonces, los reflectivistas, antes que buscar relaciones de causalidad objetivas, lo que procuran es dar cuenta de la naturaleza de las relaciones internacionales a partir de estructuras ideacionales, de estructuras materiales que las constituyen y las condicionan. Para ellos entonces las teorías constituyen la realidad, a través del conocimiento que producen y por consiguiente las instituciones, las prácticas sociales, el lenguaje y los discursos normativos a los que el conocimiento da forma, y desde este punto de vista, la propia teoría es parte de la realidad social, histórica, contingente, es un fenómeno social más
que debe ser explicado a partir de teorizaciones interpretativistas, esto es, de un análisis interpretativo de los fenómenos sociales. Y mediante este proceso de interpretación, lo que hace el reflectivismo es tratar de revelar estructuras de poder enraizadas, cuestionar los discursos dominantes, proveer una base para conceptualizaciones alternativas y ya en un campo normativo, dotar de poder a perspectivas y a poblaciones marginales. Y acá viene toda una discusión sobre el desarrollo de teorías fuera de Occidente, porque hay mucho que viene también desde este lugar. Ahora, un punto que es muy interesante es que esto pasa en los 80, pero a partir de los 90, y ya en este siglo, se va pasando de la guerra a un mayor acercamiento. Así como se acercaron los neoneos en este cuarto debate B, en los años 90 y de ahí en adelante hasta el día de hoy, hay un acercamiento entre reflectivistas y racionalistas. Yo diría, bueno, en gran medida aquí estamos, ¿no? Porque los racionalistas, por un lado, se filosofan bastante, asumen la relevancia de la historia, de las instituciones, de las normas y la cultura, reconociendo su papel constitutivo en las preferencias y en la identidad de los actores. En esto toman mucho de la escuela inglesa, que es una escuela que tiene mucho que ver con esta aproximación epistemológica a las relaciones internacionales. Y por otro lado, los reflectivistas se desradicalizan y dan lugar a lo que se ha llamado un racionalismo moderado, y este acercamiento se observa en dos tendencias relacionadas muy importantes que quiero remarcar. Por un lado, el desarrollo de teorías de rango medio, o de teorías intermedias, como dice Lake, en los intersticios de los grandes debates florecieron teorías de rango intermedio con importantes contribuciones, esto es, trajeron progreso a la disciplina, entendido progreso como la capacidad creciente para explicar y conectar fenómenos complejos. Y lo segundo, la segunda tendencia, es el recurso a marcos interpretativos basados en el pluralismo teórico y en el y en el eclecticismo metodológico. De este modo, se combinan distintos niveles de análisis, trabajamos ya con el tercero, el segundo, el primero, no importa, tiene que ver con lo que queremos explicar o interpretar. Trabajamos con supuestos que combinamos, con áreas temáticas, preferencias e intereses de investigación. Esto es lo que uno puede marcar como tendencia, ¿no?, en relación con este acercamiento que se produce a partir de los años 90, y probablemente quien mejor expresa este movimiento hacia lo que se han llamado vías intermedias es Alexander Wendt, quien fue un abanderado de posiciones constructivistas bastante radicales y que después, bueno, termina escribiendo una obra extraordinaria, seminal, como es La teoría social de la política internacional, donde precisamente combina aspectos que tienen que ver con el racionalismo y aspectos que tienen que ver con el reflectivismo. Wendt apoya el proyecto científico de falsificar teorías contra la evidencia y plantea que el estudio de las ideas puede ser realizado en términos científicamente respetables y serios. Entonces, frente al racionalismo, esto es, frente a este mainstream formado por realistas y por liberales, defiende una visión idealista. Y esto es muy importante porque en realidad, tanto desde luego el realismo y en gran parte el liberalismo, en estas versiones neo, como dije hace un momento, se resisten bastante a trabajar con las ideas porque desde su lugar positivista lo que consideran es que las ideas son inasibles y que no vale mucho la pena perder el tiempo en meterse en esos territorios. Entonces lo que hace Wendt es poner el acento en las ideas, como él dice, trabajo con una pirámide invertida, voy de la idea a la materia, ¿no? Y frente a los constructivistas radicales, cierra fila al lado de los positivistas. Entonces es una combinación extraordinaria, ¿no?, que muestra de algún modo esta manera de trabajar intermedia que yo estoy tratando de enfatizar. Y desde el punto de vista epistemológico,
lo que pasa muy claramente, tal como él lo pone, a mí me gusta ponerlo así, estamos avanzando hacia una especie de Westfalia metodológica, esto es que traiga la paz, ¿no? Adoptando reglas de mutuo reconocimiento hacia las preguntas y métodos preferidos por cada uno, y la pregunta de investigación es la que debe determinar el método. ¿Tá? Esto no quiere decir que no haya discusiones importantes, obviamente, entre liberales y realistas, y marxistas o radicales, pero el punto es que en la producción académica, que es lo que a mí me interesa destacar, en la forma de trabajar para llegar más a fondo en lo que uno quiere mostrar, en este caso, dado el curso, aspectos de la política exterior, bueno, esta vía intermedia parece ser la vía más adecuada para producir avances importantes. Si nosotros ponemos el cuadro del realismo, estos cuadros además los dejo para el curso, porque es un resumen de mucho, ¿no? Es decir, si uno estudia el realismo teniendo en cuenta este cuadro, creo que, bueno, lo esencial lo saca de acá. Yo no me voy a poner a explicar acá los 4 realismos porque no tiene mucho sentido. Están los fines de lo que estamos tratando de hacer y la discusión que me gustaría tener luego, pero sí quiero marcar los aportes del realismo neoclásico, cómo el realismo neoclásico, en gran medida, es una muestra palpable de este avance en la dirección que acabo de mencionar. Y además marco el realismo neoclásico, pongo el énfasis en él, porque este es un curso de política exterior. Como ustedes habrán visto ahí, la variable dependiente para el realismo neoclásico es la política exterior. Entonces creo que puede ser muy útil para los alumnos y alumnas que estén tomando este curso. ¿Qué es lo que hace el realismo neoclásico? ¿No? En el marco, insisto, de esta evolución de la disciplina y de la teoría. Bueno, une perspectivas realistas, clásicas, con el neorrealismo. Esto es el neorrealismo que trabaja esencialmente en un nivel sistémico, con variables estructurales, reconociendo algo muy importante y otorgando primacía causal a lo sistémico. Esto es muy importante porque lo que están diciendo es que el alcance y la extensión de la política exterior va a depender de una variable sistémica, que es la variable con la que trabaja el neorrealismo, que es la distribución de poder. Esto es, su posición relativa en la estructura de poder es la que va a incidir de manera muy fuerte en el alcance y la ambición de tu política exterior. Esto como un punto de partida a mí me parece muy básico, que yo creo que cualquiera que quiera analizar la política exterior argentina, bueno, salvo que esté trabajando temas muy, muy precisos, me parece, digo, que es un punto de arranque fenomenal. Esto es, ¿cuál es la posición relativa de la Argentina? Estamos suponiendo que desde ese lugar va a haber condicionamientos estructurales muy fuertes y cada vez serán más fuertes en la medida en que la Argentina siga perdiendo el poder relativo, ¿no? Ahora, lo que señalan al mismo tiempo es que estas presiones sistémicas deben ser tamizadas a través de lo que llaman variables intervinientes, que son las variables que están en el nivel del Estado. Entonces, lo que hacen es unir lo que aporta Walsh con su teoría estructural, pero lo que dicen es que si bien es importante, le damos primacía causal, el vínculo entre la variable independiente, que es la estructura, y lo que quiero explicar, que es la política exterior, es un vínculo opaco. Por eso puse que lo sistémico es importante, pero no es tan importante como lo es para 2 teorías que son teorías sistémicas, como es el caso del neorrealismo y del realismo ofensivo, al menos en la forma que lo presenta Mearsheimer. Entonces, la cosa sería así, la relación sería esta. Primacía causal, esto es opaco, hay outcomes que no tienen nada que ver con lo que uno puede llegar a esperar, entonces ahí viene algo que uno tiene que explicar y por eso nos metemos en el nivel de la unidad y a eso le damos una variable interviniente y nuestra variable dependiente siguen siendo aspectos concretos de la política exterior. No están diciendo los realistas neoclásicos que lo doméstico importa y que si uno tiene que trabajar estos temas hay que trabajar con lo internacional y con lo doméstico, porque a esta altura del partido esto es obvio.
Tampoco está diciendo el realismo estructural que lo doméstico no importa, estamos construyendo teoría. Lo que ellos están procurando hacer es teorizar, no simplemente decir que importa lo doméstico y lo internacional. Dicho de manera más concreta, lo que están tratando de hacer es especificar bajo qué condiciones estos factores importan, me refiero a los domésticos, e integrar variables sistémicas con variables de la unidad de un modo consistente. Entonces la pregunta no es si importan, sino es de qué manera importan, porque es obvio que así es. Bueno, hay cualquier cantidad de trabajos en esta línea realista neoclásica que son muy interesantes, ¿no? Yo voy a dar simplemente acá un par de ejemplos. El ejemplo de un trabajo muy conocido de Farid Zakaria, donde él hace una distinción entre lo que es el poder nacional y el poder estatal. Porque cuando uno habla del poder nacional de un país, bueno, lo que hace es sumar atributos de poder. Una tarea que no es necesariamente sencilla, pero esa es la forma más habitual de enfrentar este tema. Y él habla, bueno, que uno puede tener mucho poder nacional, esto es, puede tener una gran acumulación de atributos de poder, pero puede tener un bajo state power, un bajo poder estatal, porque el gobierno no tiene capacidad de extraer los recursos que necesita de la sociedad, por razones diversas que habrá que explicar en cada caso concreto. El ejemplo que toma es el ejemplo de Estados Unidos, entre 1865, después de la Guerra Civil, hasta 1889, donde, de acuerdo a la distribución de poder, uno debería explicar una expansión de Estados Unidos, esto es, el alcance de la política exterior debería ligarse, de acuerdo a esta visión sistémica, con la cantidad de atributos de poder que acumulaste, y sin embargo esto no pasa. Porque el poder nacional de Estados Unidos, que era muy grande ya en ese momento, no se correspondía con un poder estatal que era en ese momento también muy débil. Otro trabajo muy interesante que acabo de leer, por otro lado, de un tal Schroeder en el Chinese Journal of International Politics, está viendo cómo el cambio y la distribución de poder entre China y los Estados Unidos, esto es, Estados Unidos que baja, China que sube, están produciendo un nacionalismo de distintas características. Estoy marcando esto simplemente para mostrar cómo uno puede trabajar con el realismo neoclásico, y que produce dos nacionalismos, en un caso, el del que baja, un nacionalismo introvertido y retirada, en el caso del que sube, un nacionalismo extrovertido y muy expansivo, y esto tiene que ver entonces con variables sistémicas y cómo esta variable sistémica va a incidir en la forma de nacionalismo que sea en uno y otro país, y de esto no voy a contar cómo termina el artículo. Él infiere si vamos a tener una gran rivalidad o no. Esa es la historia. Es interesantísimo, porque él te saca de la cosa más clásica que todo el mundo dice, bueno, el mundo de la rivalidad, la Guerra Fría, qué sé yo. No, estamos trabajando de manera muy concreta, muy específica para ver aspectos que son de una importancia enorme para todos nosotros. Y simplemente redondeo, porque tengo ahí más cuadros que simplemente los voy a dejar para los alumnos y alumnas, cómo este tema de la redistribución de poder material, todo este proceso que estamos viendo, afecta nuestra política exterior. Este es un tema de una importancia enorme para nosotros. Si uno, por ejemplo, traslada este punto a las relaciones Estados Unidos-América Latina o a las relaciones Estados Unidos a la Argentina, si trabajamos con este tipo de teorización, lo que uno puede suponer es que el interés de Estados Unidos por la región, a diferencia de lo que mucha gente sostiene, va a tender a crecer porque hay un actor extracontinental de un peso desconocido, jamás hubo nada igual, hubo otros actores extracontinentales, pero ninguno como China, ¿no? Que van a poner en clave geopolítica y en clave de seguridad los vínculos de Estados Unidos con la región, y en este caso, bueno, también nosotros, por estar en América Latina, de alguna manera vamos a recibir este impacto. Y esto además no solo cambia los temas de la agenda, sino cambia los actores que intervienen en la agenda, y esto como parte de un proceso estructural, que es el cambio de poder relativo entre Estados Unidos y América Latina. Desde luego que el cambio de poder relativo, de nuevo una variable sistémica, también es muy importante para ver los cambios geopolíticos en nuestra propia región, cómo la declinación en la Argentina tiene un impacto geopolítico fenomenal en América del Sur, o
en la relación Argentina-Brasil, digamos. Son todos elementos de partida, puntos de partida, que son muy importantes para trabajar la política exterior. Y si uno se va al liberalismo y al tema ligado al desarrollo de instituciones y al papel de las instituciones, bueno, lo que estamos viendo todos es que el multilateralismo está en crisis, entonces podríamos ver cuánto nos aportan estos trabajos liberales en términos de instituciones y de regímenes para nosotros, y en todo caso, cuál es el espacio que tendríamos en una situación como esta para poder concertar políticas, para incidir de alguna manera en la agenda, ese tipo de situaciones. Bueno, y dando ejemplos así que se me van ocurriendo, simplemente para mostrar que todos estos desarrollos teóricos que son de política internacional, no son de política exterior, salvo el caso del realismo no clásico, ¿no? Que toma este tema como un tema central de la política exterior, nos pueden ayudar a pensar mejor nuestro país y nuestras relaciones internacionales. Bueno, yo pararía acá, si después hay algún interés en las teorías estructurales, que hice un cuadrito para eso, que puede ser muy útil cuando uno estudia teorías estructurales, con mucho gusto digo algo más. No quiero seguir con este tema hasta no recibir algunos comentarios, porque sé que es un tema denso, no estoy hablando de la política exterior argentina de Macri o la de Cristina, estoy hablando de temas que son teóricos, y por lo tanto, y hasta ahora de la noche, o del momento de la clase, me imagino que puede ser pesado que yo siga con más teoría. Bueno, doctor, muchas gracias. Hay como tres grandes grupos de preguntas que fueron surgiendo desde la clase y aparecieron aquí en el chat. Una, ¿cómo afectaría la relación entre China y los Estados Unidos, América Latina y especialmente a la Argentina? Eso sería como un gran tema que está dando vueltas y mucho en general y en la clase esta en particular. Luego, el estatus actual de la disciplina de las relaciones internacionales en relación con la influencia de otras disciplinas que pueden estar teniendo más peso en lo que es la configuración del campo disciplinar de los estudios internacionales. Hoy se debatió en la clase en cuanto es una disciplina autónoma, en cuanto es un campo disciplinar de varias otras disciplinas que estudian el fenómeno internacional. Y luego el tercer corpus de preguntas que surgieron es la capacidad prospectiva que tienen las relaciones internacionales para adelantar, predecir escenarios, líneas de futuro en un mundo dominado por la incertidumbre y la impermanencia, y actualmente por un fenómeno que atraviesa la totalidad de la humanidad, como es la pandemia que estamos sufriendo y padeciendo. Entonces sería la relación sino-norteamericana, su influencia en América Latina y la Argentina, el estatus de la disciplina y la relación inter o multidisciplinar con otras, y la capacidad prospectiva de la disciplina para adelantar desafíos, oportunidades futuras. Está muteado el doctor Russell. Ahí Ya está, había doctor. contestado, qué pena, ya Adelante. había contestado la primera. Ah, No es una broma. bueno. Vamos con la teoría primero, antes que China y Estados Unidos. Es claro, digamos, con lo que dije, con lo que ahora completo, porque no lo dije, es que se han sumado a la disciplina, si así lo puedo poner, si es que la nuestra es una disciplina, aportes fenomenales de otras disciplinas. Y por eso mencioné muy al pasar cómo la escuela inglesa ha retomado influencia, porque la escuela inglesa precisamente trabaja con una metodología muy tradicional, no es esta cosa positivista, es ese minimalismo teórico propio de las teorías que describí, como es el caso del realismo estructural, y obviamente hay que meter antropología, historia, geografía, diplomacia en el sentido del papel que juegan los líderes, los diplomáticos, etc.
Entonces, yo creo que este es el paquete que tenemos. El constructivismo en gran parte, y sobre todo, por ejemplo, alguien como Wendt, bueno, claramente ha sumado a sus análisis aportes fenomenales de otras disciplinas. Ahora está con la física cuántica y las relaciones internacionales. Así que imagínense hasta dónde uno puede llegar, o al menos Wendt, ¿no? Con esa mente privilegiada que tiene. Así que yo creo que no hay que tenerle miedo a nada de esto, obviamente, y de nuevo va a depender de la pregunta que uno tenga. ¿Ah? La pregunta que uno tenga te va a llevar a ver qué disciplinas se pueden ayudar y qué metodología vas a emplear. Y listo, es la mejor manera de aproximarse al conocimiento. Con respecto a las incertidumbres, bueno, la incertidumbre es la materia de nuestro trabajo. No estoy diciendo nada novedoso con esto, el tema famoso de los cines negros. No, hay muchos cines negros y la verdad es que es muy difícil predecir qué va a pasar. Pero bueno, hay ciertas cosas que más o menos uno sí puede vislumbrar, digamos, más que predecir. Uno puede, si trabaja con un horizonte de mediano plazo, bueno, ciertas cosas más o menos, digo, para poner un lenguaje sencillo, las sabemos. Sabemos, por ejemplo, que esta rivalidad entre China y Estados Unidos va a crecer. Lo que no sabemos es cuál va a ser la naturaleza última de esa confrontación. También sabemos que el multilateralismo por bastante tiempo va a estar mal con tendencia a empeorar. Porque bueno, tenemos elementos como para poder predecir estas cosas. También sabemos que el multilateralismo a escala regional también la va a pasar mal, ¿no? Porque tenemos montones de indicadores que nos muestran que eso va a ser algo más que probable. Pero a mí me gusta mucho provocar en este sentido. Y además lo hago en las clases todo el tiempo. Sí, hay muchas incertidumbres, ¿está bien? Pero también tenemos certezas. Otra certeza que tenemos es que el mundo no va a tener liderazgos. Y también sabemos que en América Latina tampoco va a haber liderazgo. Son cosas con las que tenemos que operar, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista político, porque esta es la realidad con la que vamos a tener que lidiar. Entonces, acá hay una manera de decir, bueno, sí está bien, incertidumbres miles, pero yo también tengo ciertas certezas, algunas certezas mejor dicho, con las que puedo trabajar y con las que puedo sacar algunas conclusiones importantes. ¿Estamos entonces? Más disciplinas, sí. Autonomía, yo diría sí. Tengo que defenderla, quiero decir que no. Y además porque es lo más elemental. Esta es la discusión que tenemos no con la disciplina, sino con la gente que hace ciencia política. Nosotros hacemos análisis en un contexto que no tiene nada que ver con el contexto de la política interna. Y eso es lo que le da especificidad a lo que hacemos. Una cosa es pensar la política en un contexto en el que hay un gobierno, y otra cosa es pensar la política en un contexto en que no hay, no hubo ni habrá gobierno. Entonces, esto nos lleva a pensar otras cosas. Y eso se nota además en los departamentos de ciencia política y relaciones internacionales. Leemos otras cosas, hablamos de otras cosas, nos interesan otras cosas. Es así y así seguirá. Esta es otra certeza. Con respecto a China y Estados Unidos. Bueno, lo que dije antes, y lo dije muy al pasar porque no estaba hablando de ese tema, y yo además creo firmemente en esto, acá tengo una especie de certeza también, en el sentido, ahí viene para qué nos sirve la teoría. Eh, está claro que esta rivalidad va a crecer. Esto es teoría pura. Estamos uno que sube, otro que baja, bueno, lógico. Por eso este trabajo de Schweller sobre el nacionalismo que emerge en cada uno de estos dos países es fascinante, porque uno puede sacar después conclusiones también sobre esto. Pero esto es una nota al pie. Como algo aparte, entonces, lo que uno puede predecir, ya que me preguntaron sobre certidumbres e incertidumbres, sí podés predecir. No sabés cuál va a ser la naturaleza de la rivalidad. Lo que sí podés predecir es que Estados Unidos va a estar más interesado en la región, porque es su área históricamente hegemónica, por más que hoy esté en discusión hasta dónde llega su hegemonía. Y porque China va a tener una presencia cada vez mayor, sobre todo en el cono sur de América Latina.
Y los dos lo que van a hacer es hacer una política de vinculación temática. Esto es, nos van a conducir a tener que tomar decisiones, como de hecho esto está pasando, ¿no? Todos lo estamos viendo. Este es el futuro de la relación de ambos, con el Cono Sur, me parece a mí, y claramente con la Argentina, lo cual impacta duramente y seriamente en tus estrategias disponibles. Porque yo jugando con esta idea, ¿no? Imaginemos a alguien que se le ocurra hacer un alineamiento, ¿no? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Te vas a alinear a China o te vas a alinear a Estados Unidos? Si lo necesitas a los dos y además en un marco de rivalidad, es muy complicado para un país periférico como la Argentina. El doble alineamiento es una contradicción en sus propios términos y además es inviable, ¿no? Obviamente. Y el alineamiento a uno u otro es perjudicial. ¿Quién hace eso por otro lado? Entonces, esto nos lleva a pensar en estrategias para un país como la Argentina. La unidad colectiva regional como una forma de jugar este juego frente a los dos grandes poderes que van a rivalizar también en la región es una opción que no está disponible. ¿Estará disponible en algún momento más adelante? Puede ser. Nos gustaría que estuviera, y que sí, pero no está. Entonces son partidos que tenés que jugar más bien solo. Y por lo tanto hay que concebir estrategias inéditas, por lo tanto novedosas, para ver cómo enfrentamos este vínculo que es en un marco trilateral en el que somos claramente y seguiremos siendo la parte más débil. Entonces yo veo eso. Entonces me viene bien la pregunta porque estoy tratando de mostrar que uno algunas certezas puede tener. Bueno, doctor, considerando su día académico tan extenso como me lo describió el día que lo invité y aceptó rápidamente a compartir estas palabras, vamos a ir cerrando esta clase inaugural de la Cátedra de Política Exterior Argentina de la Facultad y de la carrera de Ciencia Política, dándole la palabra primero a Luciana Michel, luego a la directora Elsa Allende Rosas y finalmente al presidente de la SAP, Martín D'Alessandro, como estaba previsto. Y de mi parte, agradecerle enormemente y de corazón esto, las conversaciones previas que hemos tenido en torno a este tema, en torno al simposio de política exterior de noviembre, y realmente su altísima generosidad y su excelencia nos ha dejado realmente un sabor muy grato en esta noche, así que le doy la palabra a Luciana Micha. Gracias, Juan Pablo. Un gusto, doctor Russell, tener la posibilidad de compartir este espacio con usted, de escucharlo. Le cuento que dentro del Centro de Estudios de Política Internacional nosotros abarcamos las 5 carreras de las facultades sociales, siendo la base interdisciplinaria, obviamente, pero muchos de nuestros estudios necesitan también tener mucho espacio y puntos de contacto con otras carreras, como la de Derecho, por ejemplo, que trabajamos mucho con la Facultad de Derecho y con los graduados de Derecho en muchísimas cosas, con Antropología, con Economía, más que nada, tenemos un observatorio de Economía Política Internacional, y cada vez que nos adentramos a alguna temática en específica, como migraciones, como cuestiones de genocidio, como las cuestiones de los drones, con inteligencia artificial, estamos cada vez más ampliando más los investigadores y el horizonte de las facultades, donde nosotros tenemos a investigadores que están inclusive trabajando con nosotros. Le voy a preguntar de alguna manera algo para que nos deje a nosotros como reflexión. Sabemos que tiene que ser interdisciplinario, sabemos que cada vez más tenemos que abrir el horizonte. Nuestra pregunta es hasta dónde, si usted tiene la experiencia, hasta dónde nosotros podemos de alguna manera vislumbrar una ciencia o una disciplina pura en relaciones internacionales si cada vez más abrimos más el horizonte de diferentes disciplinas que nosotros abordamos y contemplamos. No sé si usted tiene respuesta en esto o solamente queda como reflexión esto de llegar a la lingüística, llegar a la economía, llegar a tantos campos disciplinares dentro de las relaciones internacionales que a veces hasta lo hace complicado en sí.
Bueno, yo lo que creo es que no hay que tener ningún temor a abrirse a lo que venga. Una cosa es, bueno, si estoy en la facultad y estoy trabajando con disciplinas, comillas, afines, bueno, hay que poner algún límite, digamos, porque si uno termina trabajando, como dije recién, como Wen, con la física cuántica, hay que llamar a un físico para hablar de la relación China-Estados Unidos. Bueno, no. Bueno, por ahí tiene algo interesante para decir, pero como persona, no como físico. Entonces, yo creo que no hay que achicarse en esto, ¿no? Los avances más importantes que se han producido en términos de desarrollos teóricos tienen que ver con gente que ha tenido precisamente esta mente abierta. Yo pongo el ejemplo de Wen, porque Wen es un bicho rarísimo, y él, cuando se pone a trabajar las ideas y desarrolla, yo no sé si han leído el libro de Wen, los alumnos, por ahí estoy hablando de algo que puedo entender ahora, pero es impresionante. Yo siempre digo, él jamás hubiera llegado donde llegó si no hubiera leído lo que leyó de otras disciplinas. O sea, ¿dónde está lo distinto, la especificidad? Que él lee antropología para hacer relaciones internacionales, no está leyendo antropología para entender mejor cómo se comporta un determinado grupo humano. Porque sus preguntas son preguntas de relaciones internacionales. Y lo que él se pregunta es en qué medida, no solo las ideas pueden tener una autonomía relativa respecto de la materia, que es como trabaja el grueso de las teorías de relaciones internacionales que son materialistas, sino en qué medida la transformación de las ideas puede producir cambios cualitativos en las relaciones interestatales. Es formidable. Entonces yo creo que este es un ejemplo muy contundente de que hay que trabajar con lo que venga, si nos es útil, de acuerdo a las preguntas que uno tiene, porque ese es el punto, y además con una metodología y una epistemología también ecléctica, porque es así. Y además esto es empírico en el sentido de que los avances más importantes que se han producido en la disciplina en los últimos 20 años tienen que ver con esta forma de trabajo. Yo por eso lo defiendo a muerte, porque además si uno se queda con estos debates que le enseñan los alumnos realistas, liberales y qué sé yo, ¿a dónde vas con eso? ¿No? Que son además debates más bien inventados, esa es la verdad. Cuando uno se pone a trabajar, ve que hay muchos vericuetos y muchos intersticios que se nos escapan. Bueno, fue larga la respuesta, pero esta es mi reacción. Bueno, Elsa Allende Rosas. Y Roberto, bueno, ¿Cómo te va, Elsa? Tanto tiempo. Tanto tiempo. La Muy verdad, bien, acá estoy. Sí. La verdad que lo mío va a ser el profundo agradecimiento, porque y transmitir la emoción. Vos no has podido leer el chat, los distintos mensajes, pero se han acercado muchos alumnos y alumnas como yo, que te tuvimos como profesor allá a fines de los años 80 y principios de los años 90, y para nosotros, digo nosotros como la carrera de Ciencia Política de la UBA, es un enorme, enorme honor y una enorme satisfacción tenerte, aunque sea hoy en esta clase inaugural, de vuelta en nuestra facultad, porque, bueno, por lo que significa, ¿no? Un gran referente de las relaciones internacionales, un maestro para todos nosotros, y por eso quería transmitirte esto, esta enorme alegría, satisfacción, y esta clase, vos dijiste, no es una conferencia magistral, es una clase, y es verdaderamente una clase magistral para todos nosotros, y es un privilegio y un honor para los alumnos de Juan Pablo, de este seminario que comienza hoy, tener esta explicación y brindar tus conocimientos. Así que lo mío era esto, fundamentalmente agradecerte y con todo el afecto y el respeto que tenemos por toda tu trayectoria. Así que simplemente quería transmitirte esto. Muchas gracias. No, gracias a vos, Elsa. Muchas gracias. Siempre esto es, en vez de ser algo casi trivial en un lugar común, pero sinceramente mi alma mater es la UBA. Después la vida me llevó por otros caminos y por eso dejé, pero yo estuve 20 años en la UBA como profesor titular y la verdad que es una etapa de mi vida extraordinaria y mucha de la gente que se ha destacado en la disciplina, yo te diría la mayoría de la gente que se ha destacado en la disciplina, de que hoy está trayendo fuerte
en el país y afuera, es gente que se ha formado en la UBA en aquellos años. Así que realmente para mí es un honor esta posibilidad. No sé si me tocó un tema algo aburrido, dado que me tocó un tema teórico, pero encantadísimo de sumarme a lo que quieran. Así que muchísimas gracias. Gracias, Elsa. Martín de Alessandro. Muchas gracias, Juan Pablo. Felicitaciones, además, por este primer encuentro de la cátedra de la materia de política exterior. Gracias, por supuesto, también y felicitaciones por la exposición a Roberto. Las exposiciones de Roberto y las respuestas son siempre muy nutritivas, sobre todo también para quienes no pertenecemos al mundo de las relaciones internacionales en la Academia de la Ciencia Política Argentina. Lo mío es entonces solamente dejar un saludo. Juan Pablo me invitó a, ¿por qué no venís a la inauguración del cuatrimestre de la cátedra? Bueno, por supuesto le dije que sí, porque es un gran amigo y para la SAP es siempre un gusto apoyar, pero no pensé que me iba a encontrar con lo que me encontré hoy, que es una verdadera cumbre de las relaciones internacionales argentinas en un Zoom que va a dar mucho que hablar. La cátedra de Roberto en la UBA ya es una cátedra mítica por las razones que se dijeron y ojalá que este también sea el inicio de una cátedra mítica en política exterior en la UBA. Así que nuevamente felicitaciones Juan Pablo, felicitaciones Elsa, muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, Martín. Gracias. Para cerrar, de nuevo mi agradecimiento a la excelencia de la exposición y a la calidez de Roberto Russell en las charlas previas y en esta conferencia que superó todas las expectativas. Iba a ser una clase para inaugurar una cátedra de política exterior argentina y se transformó en una cumbre que vemos nombres, digamos, de todas las escuelas y de todas las universidades. Especialmente quería agradecer también la presencia de Anabela Abuso, que es la vicepresidenta de la SAP, aquí presente, un montón de colegas de Rosario, de La Plata, que bueno, que al enterarse de su presencia, maestro Roberto Russell, empezaron a pedirnos participar y esto se transformó, como dijo Martín de Alessandro, en una cumbre de relaciones internacionales, así que me alegro de haber sido el disparador y bueno, asumo el compromiso de sobre sus hombros ver un poquito más allá estos debates y bueno, esos cuadros cuando los envió van a ser una reliquia para tener y compartir en la carrera. Le estaré enviando mañana el primer programa del 88 que usted escribió en su máquina de escribir, supongo. Y bueno, seguiremos en contacto y seguramente la próxima conferencia va a ser en el Simposio Nacional de Política Exterior en el mes de noviembre, que ahí también tendremos el honor y el gusto de escucharlo. Así que bueno, en nombre de la cátedra, de la facultad y de la SAP también como miembro, le doy otra vez las gracias y le deseo lo mejor en este fin de día que ya es tarde para comer algo y descansar. Gracias, doctor Russell. Un aplauso. Gracias, muchas gracias. Y un gusto enorme verlos y verlas después de tanto tiempo. Además es que están las amigas de Rosario. Les mando un beso enorme, que hace tiempo que no las veo. Así que mil gracias a todos y todas. Sí. Gracias, Roberto. Gracias, un abrazo profesor. fuerte. Gracias. Claro, que sigan bien. Gracias. Gracias, Juan Pablo, por la generosidad de invitarnos. Muchísimas gracias. Un saludo a Elsa y a Martín. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, buenas noches a todos y todas. Gracias, Juan Pablo.